Bienvenidos a todos a este nuevo podcast de la Fundación de Wellbeing Planet. Hoy vamos a hablar sobre salud mental. En el Día Mundial de la Salud Mental vamos a hablar con la doctora Concha Pinospey sobre los obstáculos a los cuales nos estamos enfrentando y también posibles soluciones y algunos casos de éxito. Le damos la bienvenida a la doctora. Buen día, Doc. ¿Cómo Buenos está? días, ¿cómo estás? Saludos desde el gran sur de la Argentina. Estamos en la misma parte del mundo, Catalina. Así es, disfrutando Argentina. Ok, bueno, Doc, tenemos unas preguntas. ¿Por qué le parece que hoy, ¿no, en el Día Mundial de la Salud, es importante hablar de los desafíos que nos estamos enfrentando en salud mental? Mm. Gracias por la pregunta y también por este podcast, ¿no? Por la oportunidad de hablar a la comunidad sobre la reflexión en la salud mental. Yo creo que es importante, sobre todo porque después del impacto de la pandemia, o sea, después del efecto post-pandemia, eso ha generado un aumento significativo de problemas mentales. O sea, durante la pandemia que trabajamos harto e intenso, ¿verdad? En la fundación, esos años que duró, creíamos que se iban a producir más cambios positivos de los que estamos viendo, pero ha crecido la ansiedad, la depresión y el estrés. También ha crecido la incertidumbre y el aislamiento, que afecta a millones de personas y eso es crucial a la hora de hablar del bienestar. Y ha crecido la violencia. Hace un año desde los hechos de Medio Oriente y ha sido horrible también la guerra en Ucrania. Entonces me parece que estamos normalizando la desesperación de que no podemos hacer nada, ¿no? Y creo que es importante que empecemos a quitarnos las vestiduras del no podemos hacer nada y dejar los estigmas de que no hay que hablar de los trastornos mentales y en lugar de no hablar, propongo hablar, tener una conversación sobre esto. La salud mental no afecta solamente a la mente, sino a todas las relaciones que nosotros tenemos. Si, por ejemplo, vemos la tasa de los jóvenes, que es una tasa creciente en ansiedad, en depresión, en suicidio, en trastornos por el peso de las redes, por las presiones académicas, por no tener esperanza. Entonces, promover una cultura del cuidado y de la prevención va a ser muy importante en estos tiempos. Eso es por lo que yo creo que hay que hablar. Doc, después bueno, de la crisis que hubo en el 2020, como usted dice, ¿no? ¿Cuáles serían los retos, ¿no? Los desafíos a los cuales nos estamos enfrentando hoy en cuanto a salud mental? Yo propongo como en mi reflexión 5 desafíos, Catalina, que creo que son actuales en términos de salud mental. El primero es reconocer que la pandemia tuvo un impacto y ese impacto fue el confinamiento, la incertidumbre y el miedo. Cuando nosotros hemos vivido en un estado de miedo tan significativamente fuerte, ya no solamente en un lugar del mundo, sino en todo el mundo, hizo que crecieran los niveles de ansiedad, de depresión y de agotamiento. Yo le llamaría como fatiga pospandémica, igual que hemos hablado de fatiga compasiva, ¿verdad? En el burnout, pues esta fatiga pospandémica, que es un agotamiento colectivo, ha afectado nuestra capacidad de leer la demanda del mundo. A eso le tenemos que sumar el duelo por una vida perdida, que cada vez lo vemos más claro, y el trauma que supuso estar encerrados. Muchas personas hay que recordar que perdieron mucho, incluso a nivel de economía y de seres queridos. Entonces, el primer desafío es reconocer que esa fatiga pospandémica existe, ¿no? Que normalmente no se hace. La segunda es que nuestro sistema de salud mental a nivel mundial está saturado y no hay profesionales. A mí esto me preocupa porque los pocos que hay como víctimas de la fatiga pospandémica tampoco están disponibles. Entonces, en muchos países la salud mental es carísima. En otros, donde no es tan cara, no se puede acceder porque los tiempos de espera de acceder a un profesional son muy largos y eso hace que,
que los problemas que tienen las personas que necesitan atención urgente, por ejemplo, una depresión, una tendencia suicida, no se llegue a ellos. Ya no hablamos de las zonas rurales, ¿no? Los profesionales de la salud mental tienen mucha carga laboral cada vez más. Eso afecta a la calidad de lo que están ofreciendo y esa sobrecarga va a ser cada vez más fuerte en comunidades donde no hay infraestructura y no hay capacidad. Por ejemplo, pienso, Cata, en emigración, en refugiados, en dependientes, en gente que vive en la calle. Todos esos cada vez van a estar peor. Entonces, ese desafío es la saturación del sistema. El tercer gran reto para mí son los jóvenes y adolescentes, porque creo que esta crisis de salud mental se está cobrando la mayor parte de las víctimas entre ellos. Y ahí destacaría la falta de presencia y de regulación de las redes sociales, el elemento de la comparación constante en materia de autoestima y cómo la presión de las expectativas sociales no está ayudando a los jóvenes, sino que les está presionando a un modelaje que es altamente negativo. Un cuarto desafío sería el trabajo y la inteligencia artificial. Aunque nosotros no lo creamos, la inteligencia artificial cada vez está tomando más parte del trabajo que hacíamos y eso está llevando a un desplazamiento de los trabajadores que va a aumentar en el estrés laboral, el burnout y en las expectativas poco realistas de que nada va a cambiar. No, no, es que va a cambiar mucho el mercado laboral, sobre todo porque nosotros no podemos competir con una inteligencia que está 24/7 disponible. Vamos a caer en trampas que tenemos que vigilar. Entonces, ¿cómo podemos regular el mercado laboral y cómo podemos preservar la salud mental de los humanos en lugar de entrar en lucha o en negación de la inteligencia artificial? Creo que podemos entrar en un modelo de inteligencia artificial que coayuda y que no nos estrese hablando claramente de las cosas, ¿no? Y el último punto, el quinto, Cata, sería para mí el tema de la vergüenza y la estigmatización de la salud mental. Todavía decir que tenemos problemas mentales está mal visto. Hasta hace poco tiempo, eh, sufrir una discapacidad era algo marginal, la gente ni salía de su casa. Ahora hoy vemos claramente que eso está superado, ¿no? Pero hoy en día todavía las personas que tienen depresión o que tienen trastornos ni van a los profesionales y por supuesto se avergüenzan, hace que se sienten solos y la familia no puede sostener eso. Esos serían para mí los grandes desafíos. Totalmente, Doc, ¿no? Es verdad que hubo un gran aumento en ansiedad, depresión después de pandemia, también todas estas crisis, ¿no? A nivel global, los conflictos, las guerras, creo que todo eso ha hecho que estén la gente en general, ¿no? En un estado de indefensión importante y se está viendo mucho las consecuencias, ¿no? En salud mental. Eh, Ante este panorama, ¿no? Actual, ¿qué cree usted que podría ser unas soluciones, qué estrategias nos podrían contar que tengan que ver, ¿no? Con esto de mejorar la salud mental y si tiene algún caso también, ¿no? Para ejemplificar. Sí, vamos a ir primero, si quieres, a las soluciones y luego podemos hablar de los casos. Para mí la solución siempre es preventiva, ¿no? No después de que han sucedido. Entonces, una de las cosas más efectivas que podríamos hacer en materia de salud mental es promover hábitos saludables desde una edad muy temprana. Temprano es desde el embarazo. Por ejemplo, el ejercicio físico regular, la buena alimentación, el visitar zonas verdes, la meditación si es que te gusta, ¿no? Hacer más campañas educativas que tengan que ver sobre que la salud mental y el bienestar emocional es algo que se construye. No es algo con lo que tú naces o que tú puedes comprar en un supermercado, ¿no? Entonces, invertir en la prevención no solo va a reducir el sufrimiento, sino que también va a reducir el costo a nivel social, económico
y sobre todo en materia de paz que esto tiene, porque una persona que no tiene salud mental está siempre en conflictos con los demás. La segunda línea es empezar a usar más los sistemas digitales, incluso las inteligencias artificiales, para ofrecer terapias masivamente. Nosotros ya lo hemos hecho, ¿no? En la fundación, cuando hicimos en el método y todo el servicio, pero yo creo que en el futuro las terapias más en servicios digitales, más en servicios online y sobre todo ayudándonos de booster, por ejemplo, en inteligencia artificial, en reconocimiento facial, en prosodia de la voz a la hora de detectar casos, va a ser fundamental para que podamos atender a más personas masivamente. O sea, yo creo que podemos hacer una buena alianza con la tecnología y no negarla, ¿no? La tercera cosa que propongo es que ya que la inteligencia artificial va a desplazar a tantísimas personas en las empresas y en los lugares de trabajo, pues hay que empezar a hablar abiertamente sobre el impacto que eso tiene en la salud mental. Cómo prevenir el burnout, porque ya no es competir con un compañero o con un mercado, es competir con algo que no puedes competir, ¿no? Entonces, fomentar más el autocuidado en esta transición. No es para que las personas rindan más, sino para que estén más sanos. Otra línea de trabajo que deberíamos de hacer, Cata, es ofrecer más programas a jóvenes y adolescentes. Programas que hablen sobre la necesidad de regular las redes sociales, poner límites, interacciones positivas. Claro que eso pasa por integrarlo en sistemas de salud mental pública o privada. O sea que aquí no podemos hablar de que la solución la tiene el individuo. Yo no creo que eso sea así. Creo que es una combinación entre el individuo y lo colectivo, donde por supuesto necesitamos profesionales y cuidadores que sean más responsables y que estén más capacitados. Además de tratar los síntomas o de dar pastillas, hay que enseñarles a analizar las causas subyacentes y hacer más programas de prevención. Eso es lo que creo que sería importante. Totalmente, Doc. Me acordaba de un caso en Finlandia que en educación a los chicos, por ejemplo, lo están ayudando a tener como mayor criterio a la hora de enfrentarse a las redes sociales, ¿no? De detectar una fake news, por ejemplo, ¿no? Este, interesante ir por ese lado también para ayudarlos a que tengan un pensamiento crítico ahí los chicos. Sí, y Doc, bueno, un poco en esa línea que tú me proponías de proponer dos casos, ¿no? Pues quiero proponer dos casos que para mí son bastante significativos en el trabajo que estamos haciendo. No es tanto ya atender a los pacientes que los venimos haciendo o formar a profesionales que lo estamos haciendo, sino el caso de bosques y salud mental y el caso de familias también, ¿no? Entonces, si quieres, pues podemos hablar un poco de el caso de jardines y bosques para la salud mental, sobre todo en el programa que estamos trabajando en el Quindío en Colombia y cómo a través de jardines botánicos y a través de llevar ahí a grupos en este caso de niños, de personas mayores o de adultos con patologías en concreto, podemos contribuir a la regeneración de la salud mental de las personas y a proteger el ecosistema. Eso sería un ejemplo de buen caso de salud mental, donde no solamente tenemos en cuenta a la persona, sino también el agua, el suelo, las plantas, ¿verdad? Son sistemas, a mí me gustan mucho sistemas integrativos, ¿no? Y el segundo, en el tema de programas familiares, pues quisiera hablar de perfiles emocionales y cómo cuando a veces queremos trabajar el caso de los adolescentes, normalmente le damos la ayuda al adolescente. En este caso, nosotros lo que hicimos fue la intervención de dársela a los padres para que los padres empezaran a hacer cambiar el sistema. Y lo que hemos visto, tanto en el programa de México sobre todo, ¿no, Cata? Es que muchos padres no se quieren responsabilizar del cambio, o sea, no quieren hacer un trabajo de cambio y eso es duro.
pero aquellos que sí que lo quieren hacer aumentan rápidamente en menos de 12 semanas hasta el 40% de sus marcadores. Entonces yo diría que ahí los papás, en este caso, se tienen que responsabilizar de los cambios. Cuando hablamos de salud mental de los hijos, no es simplemente darle una tarjeta de crédito al hijo, comprarle un nuevo coche o mandarle al psicólogo, sino decir, ¿cómo yo puedo integrar la mejora de la condición de vida de mi familia desde mi responsabilidad? Y este programa en concreto lo que propone es que mediante 3 minutos al día que hace un papá o una mamá, cambia la percepción de la salud y el bienestar de la familia en un 40%. Eso es muchísimo. Sí, 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 es muchísimo y lo bonito del programa también es esto, ¿no? Que por ahí los papás, algunas preguntas que hacían eran ¿cuánto tiempo tengo que invertir, ¿no? Porque entendemos que están con actividades, trabajando, etcétera. Eh, pero así como el valor de estos pequeños ejercicios, porque no son muchos minutos que tienen que hacer por día, es increíble realmente el resultado que se ha visto en pocas semanas. Ujú. Sí, bueno, eso nos lleva a recomendar a las personas que valoren los microejercicios, que valoren que lo importante no es hacer un retiro o ir a la terapia, sino ir poco a poco construyendo un andamiaje en el cual nosotros nos vamos transformando a nosotros mismos. Hermoso, Doc. Bueno, Muchas no sé si gracias. Bueno, pues le deseamos a todos que por favor cuiden de su salud mental, que la salud mental es lo más precioso que nosotros tenemos, que está relacionada con el cuerpo y por supuesto con el contexto, y que si creen que podemos ser un instrumento de valor en sus vidas, pues que nos visiten, ya saben dónde estamos, de wellbeingplanet.org. muchas gracias, doctora.